queridos hermanos, en esta tarde, que Dios los bendiga. Vamos a seguir leyendo en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 29 hasta el versículo 36, 29 al 36. Es necesario que entendamos que hay que prestar mucha atención a la palabra que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque esto es una revelación para este tiempo. ¿Sabes? Cuando el Señor me estaba mostrando esta palabra, verdaderamente me conmovió y el Señor mismo, ¿sabe? Tomó el dominio y me enseñó. Porque cuando tú estás en obediencia, Él mismo te enseña, te capacita, ¿sabes? Esta palabra es para este tiempo y quiero que presten mucha atención. ¿Por qué? Porque es necesario que prestemos atención a lo que está aconteciendo sobre el globo terráqueo, sobre toda la esfera azul. Y es necesario que entendamos que es en Cristo y por Cristo. No hay más ningún otro, ¿sabe? Dios es creador del universo. Dios es creador de todo cuanto hay, nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que entendamos esa parte. Vamos a estar orando, pidiéndole primero al Padre que tome el dominio y el control de nuestras vidas. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que vayas tú delante de mí como poderoso gigante, ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo y dice así: bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de su corazón. Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su cabeza de plata, y el vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de bronce cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de
de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se lo llevó el viento, y que de ellos quedara rastro, sin que quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Queridos hermanos, aquí estamos hablando de que el rey mandó a llamar a Daniel para que le diera esta interpretación. Primero, Daniel se presentó y le pidió más tiempo al rey para darle la interpretación al sueño, porque ya lo había firmado un decreto de que todos los adivinos fueran entregados a la muerte. Entonces Daniel pidió al rey que le diera más tiempo, y dentro con sus hermanos que estaban allí estaba Daniel, Ananías, Mesael y Azarías. Todos estaban junto con él, y él entró y le pidió a ellos que le ayudaran y que le pidieran al Dios de los cielos, aquel que revela los secretos, que les mostrara el sueño del rey. Porque ¿qué sucede? Que Dios le había mostrado al rey el sueño. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en lo que iba de ser en lo porvenir. Pero el Dios que revela los sueños le mostró lo que había de acontecer para lo postrero, o sea, para el final. Y dice la escritura que Daniel recibió revelaciones del sueño de madrugada, y él empezó a adorar a Dios. Entonces después de adorar al Señor, pidió al que lo estaba guiando, porque al que lo habían entregado para que lo matase, lo llevó delante del rey, ¿sabe? Y es allí donde él entra y le dice: oh rey, hemos conseguido en la tribu que hemos traído en cautiverio, de la tribu de Judá, a un hombre que puede revelarte los sueños que tú has tenido. Y el rey lo mandó a llamar y le preguntó que si él le podía revelar el sueño. Él le dijo: sí, señor. No es que en mí haya preferencia delante de Dios. O sea, que todo lo que tú estás pidiendo no lo revela ningún mago, ningún astrólogo, sino el Dios creador de toda la tierra, cuya morada no es con la carne, porque Dios es espíritu. Aquí podemos observar que él le dice: oye rey, tú estabas en tu cama y tuviste una gran estatua, una estatua gigante cuya grandeza era sublime. Y él le dice, ¿no?, que esa estatua era temible, era tremenda, porque tenía en su rostro, era algo terrible, dice las escrituras. Y dice las escrituras que el hermano aquí, Daniel, le dice: tú estabas en tu cama cuando
empezaste a pensar en lo porvenir, y el Dios que te mostró el sueño, te mostró aquello que había de acontecer en lo postrero. Sucede que esta estatua cuya grandeza que tú viste, esa estatua eres tú. Y le empieza a narrar que su pecho era de oro, su cabeza era de oro, su pecho de plata, y con su vientre, que las piernas junto con los pies eran de hierro, y había unas partes de bronce, ¿sabe? Y dice las escrituras que él le dice: y tú viste cuando del cielo se cortó una piedra, no con manos de hombre, ¿sabe? Y esa piedra cayó sobre los pies de esta estatua gigante. Y dice las escrituras que la desmenuzó. El Señor te estaba mostrando lo que había de acontecer en lo porvenir. ¿Qué sucede, queridos hermanos? La grandeza es de Dios, y Él exalta y Él humilla a quien quiere, porque en Él está el poder. Todo lo que está creado sobre la faz de la tierra, no hay nada que no le pertenezca al Dios viviente. ¿Sabes qué le estaba mostrando el Señor aquí a este rey? Siendo él un faraón, Dios, así dice el Señor: yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy quien engrandeció a los faraones, dice el Señor. Yo soy el rey, yo soy el santo de Israel. Oír palabra de Jehová. Oye, Israel, tuve hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Acércate a mí, yo me acercaré a ti. Así dice el Señor. Queridos hermanos, aquí podemos observar algo muy impactante que el Señor le estaba mostrando en los porvenir. ¿Qué es esta estatua en realidad? Esa estatua que fabricaron en la ONU. Esta estatua está conformada por, aunque ustedes no crean que los faraones dejaron de existir, ellos no han dejado de existir nunca, porque es una cadena, ¿sabe? Porque Dios les ha permitido a ellos, ¿sabe?, que estén sobre la faz de la tierra, porque Dios los formó para que ellos gobernaran junto con él aquí en la tierra, y ellos se rebelaron contra Dios, blasfemaron el nombre de Jehová. Sucede y acontece que esta estatua fue formada por barro, por arcilla, pero en la representación que Dios nos da es la religión, todo lo que llamamos el sector salud, que es a nivel mundial, el sistema militar, cuyo poder es el armamento, y está el sistema político, y lo vamos a estar viendo más adelante. Estas alianzas se hicieron por medio de pactos que hubo entre ellos. ¿Qué está haciendo el Señor? Revelándole aquí al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, al faraón, lo que había de acontecer por rebelarse contra el Señor. Ustedes se acuerdan, no hace mucho, que salió Joe Biden diciendo que iba a haber un orden mundial, y que ese nuevo orden mundial
preferiblemente él iba a ser el líder. He aquí, dice el Señor, yo soy la roca que golpea fuerte y te derribo hasta el polvo de la tierra, dice el Señor. Yo engrandezco a aquellos humildes de corazón y que buscan mi presencia, dice el Señor, no aquellos que blasfeman contra mi nombre, dice el Señor. Queridos hermanos, Jehová tiene el poder y Él puede humillar a quien quiere. Él es el Dios de los faraones, pero ellos se han rebelado contra Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y aquí Daniel le dice, he aquí su interpretación. Tú estabas en tu cama y empezó a contarle y vistes esta estatua gigante. ¿Qué pasa? Que él en su corazón se enalteció. Es por eso que Dios le reveló lo que había de acontecer en estos tiempos, en los postreros tiempos. Queridos hermanos, estamos en la presencia de la grandeza del Dios viviente y no podemos dejar pasar por alto que es en Él, por Él y para Él que vivimos. Él es el que hace sabio a los humildes. Él es el que pone el sentir y el querer a aquellos que buscan su rostro. He aquí donde Él desmenuza a esta estatua gigante, cuya grandeza era terrible. Y lo vamos a ver más adelante, donde Él separa todo esto que está aquí para dividirlos cada uno en su parte. ¿Sabes por qué? Porque aunque no lo crean, esto que está aquí conforma lo que podemos llamar una dictadura mundial, que si no están con ellos oprimen hasta quitarle el aliento a los países, a las naciones, sin importar a quienes dañan, sin importar quienes sufren, sin importar quienes son dañados. He aquí la grandeza de Dios cuando dice, y aquella piedra cuyo tú viste que golpeó la imagen, ella se convirtió en un monte. ¿Sabes, queridos hermanos? He allí la grandeza de Dios. Se convirtió en un monte para todas las naciones, porque esa roca es Cristo Jesús y Él vino para deshacer toda altimaña del diablo. Que el Señor los reprenda en esta hora, queridos hermanos. Vamos a estar poniendo este servicio en las manos de Dios, porque es Él el que hace y no yo. Vamos a, en el siguiente capítulo, vamos a estar viendo del 37 al 49. Pero es necesario que entendamos que lo que está pasando no es porque esté el hombre haciendo conforme a su voluntad, no, porque Dios está tomando el control de su creación y todo cuanto hay le pertenece a Él. No hay nada que esté a las expensas o que esté sucediendo que Dios no lo sepa. Todo cuanto está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Vamos a estar orando esta mañana.
Queridos hermanos, vamos a estar orando y pidiéndole a Dios que tome el dominio y el control. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias, te doy gloria y te doy honra. Señor, tú eres el Dios altísimo, el omnipotente, el omnipresente. Tú eres el Dios todopoderoso y en esta hora te doy gracias. Te doy, Señor, gracias porque tú estás aquí y ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toma el dominio y toma el control de mi vida, de mi mente, de mi ser. Señor, que esta palabra sea llevada por todo pueblo, ciudad y naciones de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea, Señor, todo cuanto hay, porque tuya es la grandeza, tuyo es el poder, tuya es la sabiduría. Padre, tú eres la roca que golpea esta imagen inmunda. Señor, tú has sellado con tu sello, Padre amado. Padre, yo te pido que tomes dominio y el control de nuestras vidas, Señor, porque es en ti, por ti y para ti, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.